Es uno de los hombres del momento tras su gol al Real Madrid que decidió la final de la Copa del Rey partiendo desde una posición en la que él no quería jugar, la de lateral derecho. ¿Cómo fue su infancia? Es verdad que se quiso marchar del Barça una vez se vio jugando como lateral derecho para la presente temporada. Todo eso y mucho más, además de por qué está jugando tan bien en esa posición, es lo que vamos a ver en este vídeo sobre Jules Koundé. Vamos a ello. Jules Koundé nació el 12 de noviembre de 1998 en París, en Francia, aunque él también tiene, por parte de su padre, la nacionalidad de Benín, del país africano del que proviene toda su familia paterna, un país al que ha ido visitando permanentemente todos los veranos para conocer esa parte de su familia, la parte africana. Pero él se crió en el barrio de Landiras, lugar en el que, bueno, dio sus primeros pasos a nivel personal y también a nivel futbolístico, concretamente en el Fraternel de Landiras, un equipo en el que permaneció hasta los 11 años de edad, desde los 4 o 5 añitos en los que ya su madre empezó a ver que la pasión de su hijo era el fútbol. Aquí lo veis precisamente con una camiseta distinta a la del resto de los compañeros, porque sí, parece mentira, pero Jules Koundé empezó de portero a jugar al fútbol. El pequeño Jules Koundé se crió, como decimos, en un barrio muy humilde, el de Landiras. Empezó jugando como portero y evidentemente en este tipo de barrios, en orígenes tan humildes, hay mejores compañías y peores compañías, gente que se gana la vida de manera más honesta y gente que se la gana de manera más deshonesta, digamos, ¿no? Evidentemente hay contextos en los que nadie querría criar a su hijo y en el caso de Jules Koundé esto le llevó a tener comportamientos dispares. Por un lado era un niño muy tímido, pero que poquito a poco se fue dejando influir, digamos, por esas compañías de dudosa adecuación, llevándole a tener muchos problemas de ira. Era un niño que no soportaba perder, que no era capaz de canalizar sus enfados. Esto no nos lo inventamos, ni muchísimo menos. Es información que él mismo ha ido declarando en muchas entrevistas a lo largo de toda su carrera, permanentemente lo ha dicho, y ha dicho también que es, bueno, una etapa de crecimiento que le ha llevado a ser una persona mucho más desarrollada cognitivamente y que actualmente no es para nada así, es capaz de canalizar todo esto de mucha mejor manera. Pero estos problemas de ira le llevaron a tener pues malos comportamientos en el colegio, a pesar de ser un niño que sacaba bien las notas, iba pasando de cursos, pero le llevaba a tener comportamientos muy límite con sus profesores y también incluso con su familia, llegando, bueno, pues a golpear físicamente en algunas ocasiones a su madre cuando perdía un partido, cuando le metían goles jugando de portero, y como decimos es información que él mismo ha dicho en muchos medios franceses. Pero Jules Koundé, que se crió en ese contexto de problemas de ira, es muy diferente actualmente a lo que vemos en el Koundé actual, que muchos de sus compañeros destacan que es muy tímido, que es un profesional, que solo le importa trabajar de la mejor manera y que no tiene este tipo de gestos que tenía en el pasado con sus compañeros. Koundé se marcharía a los 11 años del Fraternel de Landiras hasta llegar, primero pasando por el Ferons, al Labred, que sería el club que le cambiaría la vida futbolísticamente y también personalmente. A nivel personal, porque las compañías eran muy distintas, los compañeros que se encontró, algunos de ellos todavía conserva relación con ellos, y también a nivel psicología deportiva le ayudaron mucho en ese, bueno, propósito de intentar controlar mucho mejor sus problemas de ira. Y futbolísticamente, evidentemente, fue el club que le cambió la vida porque pasó de jugar de portero a jugar de defensa central. Fijaos el cambio tan sustancial, siendo todavía un niño pues de 11 años hasta los 14 que estuvo allí, pero le dieron esa posición en la que después destacaría ya en primera división en el Girondins de Bordeaux cuando lo ficha el Sevilla la temporada 18-19. Temporada 2018-2019, la temporada en la que Jules Koundé realiza su mejor año en el Girondins de Bordeaux, de los dos que estuvo jugando en el primer equipo, porque desde 2014 a 2018 lo estuvo haciendo en categorías inferiores, mucho tiempo en el equipo filial, en el primer filial, pero desde 2018 ya formando parte de pleno derecho de la primera plantilla. Y fijaos en la imagen de la derecha de vuestras pantallas en la que sale con Aurélien Tchouaméni, el que es uno de sus mejores amigos en la vida en general, por supuesto en el fútbol, pero coincidieron ese año 18-19 en el primer equipo del Girondins de Bordeaux, compartieron a gente, desconozco si actualmente lo siguen compartiendo, lo cierto es que sí que comparten un negocio en común, la marca de ropa Home is from Paris, de la que también es embajador, por ejemplo, gente como Karim Benzema, tienen una marca juntos, Jules Koundé y Aurélien Tchouaméni, de hecho, no paran de intercambiarse mensajes permanentemente, dándose la enhorabuena el uno al otro, a pesar de ser, bueno, miembros de equipos rivales a más no poder, Madrid y Barça, y de hecho, en la última final de Copa, Tchouaméni le dijo que jamás volvería a marcar un gol así, como el que le marcó precisamente al conjunto blanco. Pero mucho antes de ese gol en la final de Copa de hace unos días, llegaría la etapa de Sevilla, ese fichaje que realiza Monchi por 25 millones de euros en lo que en ese momento era el fichaje más caro de la historia del Sevilla y una apuesta
firme del director deportivo por aquel entonces del conjunto de Nervión, un fichaje que salió de la mejor manera posible, un central que desde muy prontito empezó a hacerse con el puesto de titular y, bueno, destacando por encima de todo esa Europa League del año 2020 de pandemia, esa final en la que también vuelvo a destacar, es, bueno, miembro del equipo ideal de la UEFA de la Europa League en esa temporada 19-20, uno de los mejores jugadores de Europa en esa posición y juega 133 partidos con el Sevilla antes de marcharse al Fútbol Club Barcelona. Le quiso el Chelsea, estuvo en el radar del Real Madrid, pero él quería jugar en el Barça, entre otras cosas, por una premisa fundamental, que era la de jugar en su posición natural, en la que él se siente más cómodo, que es la de defensa central, o por lo menos se sentía más cómodo por aquel entonces en verano de 2022, porque si le preguntamos en 2025 seguramente, o probablemente, mejor dicho, haya cambiado de idea. Aquí le vemos con Xavi, ficha por el Barça, temporada 22-23, gana la Liga, en un contexto en el que ya había jugado con Deschamps como lateral derecho, pero con Xavi, bueno, la llegada de Thomas Christiansen, no, ese es director técnico de Panamá, pero de Andreas Christiansen, futbolista que después acabó jugando bastante en la posición de defensa central. En la temporada siguiente la irrupción de Pau Cubarsí, pero por aquel entonces todavía estaba jugando Araujo a muy buen nivel. Le desplazan al lateral derecho ante también la ausencia de jugadores en esa posición, porque estaba Sergi Roberto y muy poquito más en ese año en el que gana la Liga del Fútbol Club Barcelona y acaba siendo lateral más bien por necesidad, pero él reitera en varias ocasiones que no le gusta jugar en esa posición. Gana la Liga con Xavi en un equipo que, bueno, exhibió una fortaleza defensiva fuera de lo normal para lo que veíamos viendo en los años anteriores y un equipo en el que Koundé jugaba como lateral derecho, pero él no quería jugar ahí y se dice que pidió salir al Fútbol Club Barcelona, información de Sport y de Mundo Deportivo, en ese momento en verano de 2023 y de hecho el club como gesto acaba fichando a Joao Cancelo para jugar en principio en esa posición de lateral derecho, jugador que provenía del City, que venía en calidad de cedido y el Chelsea volvía a llamar a su puerta, un equipo que lo había hecho ya en firme en temporada anterior, pero ofreciendo en esta ocasión 60 millones de euros por el traspaso de Jules Koundé. Estuvo cerca de marcharse al final de la temporada 23-24 porque con Xavi volvió a jugar en el lateral derecho, aunque es verdad que en algunos momentos puntuales como central, pero no llegaba a establecerse como central, que era lo que él precisamente quería, y al final acaba llegando el volantazo definitivo, que es la llegada de Hansi Flick. Con Hansi Flick hemos pasado de un Koundé que parecía que se quería marchar, que el Chelsea llamaba a su puerta con relativa, bueno, seguridad de que se lo podía llevar económicamente al Barça, era una operación que le venía muy bien en términos de saneamiento económico, pero al final el volantazo es la llegada de Hansi Flick, un técnico que le convence a Koundé de que su posición ideal es la de lateral derecho, pero no un lateral derecho al uso, un lateral derecho muy made in Hansi Flick, con la presión adelantada y con el rol que tiene muchas veces de tercer central en salida de balón y también como lateral invertido, metiéndose muchísimo por dentro y desdoblando a Lamine Yamal, ganando profundidades que jamás había ganado en toda su carrera jugando como central, con un despliegue físico espectacular también a razón, evidentemente, del trabajo físico que él mismo se impone. Sí, dedico bastante tiempo, entreno 3 veces al día, una vez con el club, una vez antes y una vez por la tarde, así que más o menos diría que representa 3 horas y media, 4 horas al día. Vamos a ver ahora algunos números de Wyscout de la presente temporada de Jules Koundé comparado con otros laterales de nuestra liga, de la Liga Española. Fijaos, por ejemplo, en recuperaciones de balón mediante la contrapresión, como está en el puesto número 17, con casi 4 recuperaciones por partido. Un equipo que presiona muy arriba, evidentemente, el Barça de Hansi Flick. Fijaos cómo es el segundo en pases, un futbolista que entra mucho en juego para ser lateral derecho, solo por detrás de Héctor Ford, que evidentemente ha jugado menos, con lo cual el promedio es más fácil de sacar, pero la precisión de pases es de casi el 90%. Para un Jules Koundé que entra permanentemente en juego, ya sea como lateral invertido en fase ofensiva, ya sea como tercer central en salida de balón, que también lo hace a veces cuando Balde es el que gana tanta profundidad. Él se queda a veces como lateral invertido, apareciendo como solución para el centro del campo y también ganando mucha profundidad en los momentos en los que Lamine Yamal se mete un poco por dentro. Es un jugador que aparece en esa banda derecha por muchas zonas distintas del campo dentro de ese costado derecho. Fijaos en el apartado de transiciones. Vamos a ver los puntitos en los que Jules Koundé recupera por medio de interceptación. El puntito azul, fijaos que hay muchos en el campo rival, hasta en el córner rival, en muchos casos, counterpressing, una de las bases fundamentales de este Barça. Y fijaos que, por ejemplo, en la mitad adversaria gana 84
recuperaciones por counter pressing, casi lo mismo que en la mitad del campo, y no hay tanta diferencia con respecto a la propia mitad. Es decir, es un jugador que gracias a ese posicionamiento elevado del Barça también en fase ofensiva, con ese riesgo que asume con la defensa tan adelantada, muchas veces es el encargado de presionar al lateral o al carrilero rival, algo que hace que prácticamente sean Íñigo y Pau Cubarsí en muchos momentos los únicos que cierren a los delanteros rivales o que tiren definitivamente la línea. Es un jugador que recupera en muchos momentos muy arriba, lo que favorece en gran medida los intereses del Barça también para después bascular, porque tiene un físico que así se lo permite, ¿no? Y fijaos la cantidad de acciones este año de progresión con el balón a partir del centro del campo. Casi la mayoría reciben posiciones más adelantadas que, por ejemplo, en otros años con el Barça o incluso con el Sevilla, lo cual le permite pisar mucho más zona del último tercio rival incluso, pero sobre todo la zona de 3/4 del equipo rival en esa banda derecha en la que está permanentemente activo. Acciones en el campo de la final de la Copa del Rey. Tampoco quiero entrar demasiado en detalle en esto porque tenéis un informe Wisecout de julio después del partido explicando, entre otras cosas, esto de Jules Koundé, pero fijaos como muchas de las acciones las gana en la mitad adversaria, la mitad del rival, y también como en su mayoría la distribución de pases la realiza con Lamine Yamal o con Pau Cubarsí. Fijaos en las posiciones medias, como es prácticamente el tercer central, lo que veníamos hablando. Es un jugador que en fase ofensiva, en salida de balón del Barça, sí que ejerce muchas veces como tercer central, pero cuando ya la fase ofensiva está establecida y el equipo rival más encerrado atrás, aparecen por muchas zonas desdoblando precisamente a Lamine Yamal por este costado y en otras ocasiones lo desdobla por dentro, precisamente atrayendo centrales y generando una profundidad que en otros años jamás hubiéramos imaginado que podía tener un futbolista como Jules Koundé. Ha mejorado mucho físicamente, en velocidad. Es un lateral que hace años no parecía que pudiese ser lateral porque sí que era rápido, pero para ser central, no tanto para pisar tanta zona rival, tanta zona ofensiva, y es un jugador clave en defensa, pero sobre todo en ataque, con el Barça, en un Barça en el que los laterales son tan importantes a la hora de presionar y a la hora de generar esa profundidad en ofensiva. Dejadme en comentarios en qué ranking de los mejores laterales derechos del mundo ponéis en este momento a Jules Koundé, que está en un momento de forma espectacular y que se juega esas semifinales de la Champions que veremos mañana frente al Inter de Milán. Tendréis, por supuesto, un montón de contenido aquí en el canal, pero yo me despido por hoy, por este vídeo, ya recuperando la normalidad después del apagón masivo en el día de ayer, pero bueno, espero que os haya gustado y seguimos con mucho más aquí en el canal, por supuesto, porque queda lo mejorcito de la temporada. Después, el Mundial de Clubes y muchas sorpresas más que os tenemos preparadas. Un abrazo. Chao, 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 chao.